Damos la bienvenida a la doctor César Ulloa, politólogo, comunicador ecuatoriano. El doctor César Ulloa es, entre otras obras, autor de el libro En el ojo del huracán, Ley de Comunicación en el Ecuador. Ha sido un permanente participante en acciones que buscan un pacto social. Es actualmente coordinador nacional del proyecto de diálogos nacionales con el apoyo de la Unión Europea. Doctor Ulloa, bienvenido. La Iglesia ecuatoriana, una serie de grupos y asociaciones de la sociedad civil piensan, insisten y proclaman de que se inicie un diálogo en Ecuador, de que se ponga punto final a esta situación de enfrentamiento que está tomando derivaciones sumamente preocupantes. El tema es cómo iniciar, en dónde tomar esa punta del ovillo. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Gustavo. Un cordial saludo a la audiencia de esta hermosa provincia de la Azuay, de la ciudad de Cuenca, desde donde se produce esta conversación. Fundación Esquel, junto con organizaciones de la sociedad civil, en asistencia con Naciones Unidas, la Unión Europea y con la importante participación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, las universidades, ha hecho un llamado público sobre la base de la conformación de una comisión convocante para que cese la hostilidad, pueda propiciarse un diálogo, pero sobre todo que de manera sostenida se cumpla futuro acuerdos que no necesariamente deben circunscribirse a los 10 puntos de la agenda de los pueblos y nacionalidades indígenas, sino al beneficio de los 17 millones de ecuatorianos. Ahora bien, ya su principal dirigente, Leonidas Issa, ha descartado esta posibilidad en el sentido de que rechaza cualquier tipo de mediación o facilitación en términos de asistencia técnica. Sin embargo, nosotros creemos que más allá de esta declaración hay una luz en el sentido de que para los pueblos y nacionalidades, como para el gobierno, hay dos actores posiblemente que pueden ser los grandes articuladores de una salida pacífica en estos ya 12 días de paralización nacional. Y me refiero precisamente a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que el día de ayer hizo, sobre la base de una rueda de prensa, una propuesta en el sentido de invitar a los actores a una tregua que posibilite bajar los ánimos, la libre movilidad de bienes, productos, servicios y personas, que se pueda incluso atender de la manera más rápida, más ágil y oportuna, de manera médica a quienes han sido heridos o han sido tocados por los disturbios, pero que se comience ya a discutir cosas contundentes. Y el otro actor, indudablemente, que incluso los mismos indígenas, los dirigentes reconocen como el gran articulador, son las universidades del país. Nosotros estamos empujando de manera insistente para que el diálogo se produzca. Estamos convencidos y seguiremos infatigablemente convencidos que un diálogo con temas, con un cronograma, con unos recursos, con una asistencia adecuada, nos puede llevar a un buen puerto, Gustavo. Doctor Ulloa, muy buenos días. Los indígenas se han manifestado en el sentido de que efectivamente no quieren una mediación, pero ellos sí solicitan que haya una veeduría a cualquier proceso de diálogo que pueda presentarse. Podemos creer también que estas dudas, esta posición que tiene la CONAIE desde algún punto de vista es entendible debido a lo que nos ha dicho la historia de estos procesos de diálogo y qué es lo que ha ocurrido en el Ecuador. Indudablemente la desconfianza es algo que anima un contexto de desenlace complejo. Sin embargo, nosotros creemos que esta figura de veedores, en el comunicado incluso se da a entender que buscan una suerte de garantes, posibilitaría el diálogo, y yo no veo la dificultad en la medida que exista voluntad de las partes. Garantes, por ejemplo, un gran garante pueden ser las iglesias, hablo en plural, porque hay un gran segmento de la población indígena que es evangélica, y por tanto la rueda de prensa que ayer se ofreció desde la Conferencia Episcopal tuvo la participación de pastores evangélicos, de pastores luteranos, de la Iglesia Católica. Entonces ellos pueden ser un gran garante, es decir, si algo coinciden, incluso los mismos asambleístas del ala política de Pachacuti, digamos de la CONAIE, que es Pachacuti, es que pueden haber estos garantes. Habría que ver quiénes más pueden garantizar el proceso.
Pero ojo, el garante no es alguien que pueda ser parcializado, ni el garante debe estar a la carta en función de los intereses que los actores tienen. El garante tiene que ser alguien neutral, alguien objetivo. Y creo que el mayor ejemplo de cómo funcionan los garantes fue cuando el Ecuador firmó el acuerdo de paz y se selló el 26 de octubre del 98, en donde teníamos países garantes de la firma del tratado. Entonces, los garantes, ¿qué hacen el garante? El garante es el que respalda todo aquello que sucede en ese espacio. Es como cuando usted le piden una garantía, es el que puede, ¿no es cierto?, responder de manera ágil, oportuna y sobre la base de que le respalda un capital, en este caso un capital social, unas credenciales éticas, un altísimo nivel de credibilidad para que el proceso avance. Doctor Ulloa, en los intensos, continuos diálogos que se han mantenido en este emisor, hemos hablado con distintos actores. Uno de ellos diagnosticaba que tras octubre del 2019 la situación quedó inconclusa. Se abrió una instancia de diálogos, se generaron mesas de trabajo que iban a continuarla, pero vino la pandemia, un hecho externo que de alguna manera fue también, hay que decirlo, aprovechado por el gobierno de Lenín Moreno para que las cosas se diluyan. Esto ha incrementado la desconfianza en el Estado ecuatoriano, al margen de qué actor esté presente, el gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lasso ahora. ¿Cómo vencer ese espacio de desconfianza que puede de alguna manera también ser la razón para esa aparente intransigencia de los dirigentes indígenas ahora? Bueno, se puede vencer en la medida de que se identifiquen de forma rápida, porque no se puede perder un minuto más, aquellos garantes que de manera seria, oportuna, pero sobre todo neutral, puedan incluso sugerir algunas reglas en el diálogo con la finalidad de que esto no quede para anécdota ni para fotos de redes sociales. Es decir, no se trata de que lleguemos al diálogo, se sumen una serie de actores, porque además cuando ya se produzca el diálogo tenga la plena seguridad, Gustavo, que una serie de personas pescarán al río revuelto y se querrán subir también a la camioneta y estar en la foto. Es decir, yo creo que aquí hay que crear unas condiciones. La primera es no a la diplomacia del micrófono. Vemos que hace daño todo aquello que se expresa en declaraciones que pueden ser infortunadas o desatinadas. La segunda es que hay que bajar los niveles de violencia. Y la tercera, indudablemente, es que las propuestas que puedan ser discutidas alrededor del diálogo tengan una asistencia técnica que se compadezca también con la situación del Ecuador. Nadie desconoce, Gustavo, que hay problemas estructurales que no han sido resueltos por ninguno de los gobiernos de turno, pero esto no quiere decir tampoco que los problemas se van a resolver de ahora para mañana, porque eso también hay que tenerlo claro. O sea, cualquier decisión que se tome no es que se voltea la página rápidamente. Lo que hay que buscar es acuerdos que sean los garantes, posiblemente Naciones Unidas, la Unión Europea, se me ocurre la misma Conferencia Episcopal Ecuatoriana, las iglesias o algunas organizaciones de sociedad civil que vayan haciendo un seguimiento muy riguroso, que indistintamente de que le guste o no al gobierno y le guste o no a los pueblos y nacionalidades indígenas, vayan haciendo un reporte cada determinado tiempo si se cumplen o no los acuerdos. Incluso a mí me parecería que esto da la posibilidad de implementar un observatorio que vaya siguiendo las cosas, porque cuando no se cumplen los acuerdos, lo que sucede no solo es la desconfianza, sino que se exacerban los ánimos al punto de poner sobre la mesa una serie de manifestaciones y prácticas como las delincuenciales, que creo que no son del movimiento indígena, pero que otros capitalizan con el sentido de hablarnos de un descontento social. Ahora, doctor Ulloa, todas estas posibilidades sin duda alguna pasan por la voluntad política que tengan en este caso las partes para ceder, con la idea de que ceder no es perder o ganar de el uno o el otro lado en un proceso de medición de fuerzas, sino más bien pensando en que quienes podríamos salir ganando de todo esto somos los ecuatorianos, las ecuatorianas del país. ¿Usted ve que haya esta voluntad? Bueno, yo creo que hay que ir evaluando. A mí me da la impresión que el gobierno el día de ayer hizo un guiño en el sentido de la apertura que tuvo para que se abran las puertas de la Casa de la Cultura, que se siga llamando una manera pacífica de manifestar las desavenencias, los desacuerdos.
Pero yo también haría un llamado a los actores que están involucrados en el paro, que cuidado se dejen influir, que cuidado entren otros actores que posiblemente no están en primera fila, pero que quieren cazar al río revuelto de la crisis, del caos. Doctor Ulloa, permítame aquí una brevísima pausa, porque creo que es un ingrediente muy importante dentro de lo que usted está diciendo, y vamos a ponerlo en pantalla. Esta información es la fuente Coavisa, que habla sobre lo que habíamos anunciado ya dentro de este noticiero, las intenciones que se están fraguando en la Asamblea Nacional. Allí se señala sobre el llamado ya hecho oficial y público de la bancada de UNES para activar el artículo 130 de la Constitución de la República. Se está pidiendo firmas para reunir las firmas suficientes, las 2/3 partes de los asambleístas, para iniciar un proceso de destitución del presidente de la República. Queríamos añadir este ingrediente dentro de la reflexión que usted está haciendo sobre el papel también del sector político ecuatoriano, en este caso UNES, pero UNES no es el único actor en todo lo que sucede en materia política en Ecuador. Bueno, yo creo que la Asamblea tiene una posibilidad de reivindicarse sobre la base de la defensa de la democracia. Y eso significa que el Parlamento, como decían los griegos, es el espacio en donde se agota la racionalidad en búsqueda de que los distintos logren identificar acuerdos, puntos de encuentro. Sería un desatino que la Asamblea, con los bajísimos niveles de aceptación y de credibilidad, de aprobación, se presten para edulcorar un golpe de Estado bajo la figura del artículo 130 de la Constitución. Esto además está siendo repudiado por los organismos internacionales, por los países amigos, que quienes tienen representación en sus misiones en el Ecuador han hecho un manifiesto público en donde están llamando a la paz, no están llamando al golpe ni a la destitución. Imagínese lo que significaría un cambio de presidente sin haber superado la pandemia. Un cambio de presidente en donde el Ecuador está en el ojo del huracán en materia de lucha contra el crimen transnacional organizado. Lo que significaría cambiar de presidente cuando la violencia está sobre la racionalidad. Entonces yo creo que el presidente de la República está consciente de que tiene que dar un giro de 360 grados a su gobierno. Creo que hay un clamor mayoritario de la población que se deben hacer correcciones rápidas, oportunas, no de forma, sino de fondo. Posiblemente tendrá que replantearse el equipo que le acompaña. Y por el otro lado, el país también está consciente que no es la forma de expresar la inconformidad como se ha llevado durante estos 12 días. Nosotros creemos que el diálogo es la vía, pero un diálogo que esté a la altura y que respete la dignidad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y yo creo que el Congreso, la Asamblea, está haciéndole un flaco favor al país, porque esto no es un juego de quienes ganan y quienes pierden. El país es el que está perdiendo. En 12 días de paralización ya hay una pérdida de $200 millones, que no afectan a la clase más pudiente, afectan a la clase más pobre. Porque fíjese que el que vende una flor en la esquina, el que vende un chupete, la informalidad, que posiblemente se sostenga con 60, 70 centavos, o con menos de $2 al día, como dice el Banco Mundial cuando trata de medir la pobreza, es la más afectada. Indudablemente hay que tomar correcciones, hay que exigir que se tomen las correcciones, hay que empujar para que exista un plan social de largo aliento, unas políticas de Estado contundentes, pero creo que es el momento menos oportuno para que se quiera forzar nuevas elecciones en donde el correísmo, que se sintió perdido en la última ocasión, quiera ser la primera fuerza política. O sea, yo creo que hay que hacer un llamado a los asambleístas de las distintas bancadas, que este es un momento de sensatez, este es un momento de prudencia, este es un momento que el país requiere madurez. Exacerbar más los ánimos puede ir en la línea contraria de la paz, y esto significa que un minuto que se pierde en el diálogo puede ser
un minuto que pierda una ambulancia para llegar de manera oportuna a un hospital y que se le atienda a alguien que requiera con urgencia. Como ha sucedido ya en estos días. Doctor Ulloa, tendríamos que pensar que un eje transversal para esta tregua y el consiguiente diálogo es mantener el Estado de Derecho, preservar la democracia y sustentar de mejor manera la gobernabilidad, fortalecer las instituciones políticas y de gobierno. Indudablemente, y además yo creo que la protesta cada vez más no solo debe estar acompañada de la demanda legítima, sino también de la propuesta, porque en el Ecuador somos muy acostumbrados a echar lodo a todo, pero nunca se presentan propuestas viables. La pregunta que nosotros también nos hacemos es, en esta situación de crisis, ¿dónde están las propuestas para sacar al país adelante? Si bien el Ejecutivo tiene una altísima responsabilidad, pero yo creo que es el momento, utilizando una palabra de los pueblos y nacionalidades indígenas, es el momento de una gran minga por la sensatez. Yo creo que ya las experiencias nos han demostrado que la exacerbación de los ánimos no nos conduce a ninguna situación favorable. Por eso insisto, dentro de toda la crisis, tanto para los pueblos y nacionalidades como para el gobierno, hay dos actores que pueden cumplir un papel muy protagónico como garantes o en la figura que se requiera, que son las universidades y que es la Conferencia Episcopal junto con los representantes de las otras iglesias. Quizá para concluir, doctor Ulloa, ¿podría usted delinear hipotéticamente la hoja de ruta que debería seguir Ecuador en estos cruciales momentos? Bueno, la primera es que las funciones del Estado deben cerrar filas para defender el Estado de Derecho, la democracia. La segunda, que tanto el gobierno como las partes deberían entrar a un diálogo que no necesariamente tiene que ser público, porque las negociaciones guardan el grado de discrecionalidad precisamente porque no se pueden ventilar las diferencias hacia afuera. Y la tercera, que se considere que hay una asistencia técnica que está presta inmediatamente a colaborar, que son Naciones Unidas de la Unión Europea, sin que esto le cueste al país un solo centavo. Eso también hay que decirlo. Es decir, hay una serie de organismos, de sociedad civil, de actores, de sectores que están apuntándole al país sin otro interés que no sea el de restaurar la paz, delinear un plan social y defender la democracia. Gracias, doctor Ulloa, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. El doctor César Ulloa Tapia es politólogo, comunicador ecuatoriano, es actualmente coordinador nacional del proyecto de diálogos nacionales con el apoyo de la Unión Europea. Es parte también de un importante colectivo social, la Flaxo, que trabaja permanentemente por tratar de lograr un pacto social en este complejo país en Ecuador.